Ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Permítame yo comparto. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Permítame yo comparto la pantalla para que veamos el tema de la clase de hoy. Ok. En la sesión pasada habíamos cubierto el tema de convertir nuestro árbol de parsing en una representación intermedia de alto nivel. Y habíamos visto algunos detalles que hay que considerar, sobre todo para los lenguajes de programación orientado a objetos, en esa conversión intermedia, pero de alto nivel. Se supone que nosotros ya tomamos toda la imagen que disponemos del código fuente original y ya lo escribimos en un lenguaje de programación que es portable, que lo podemos llevar a otros ambientes para que termine nuestra compilación. Y terminar nuestra compilación es obtener en primera instancia la imagen del programa fuente, ahora convertido en una representación intermedia, su representación intermedia, pero de bajo nivel. Entonces ya van a empezar a tener incidencia aspectos de hardware, y esos aspectos de hardware van a verse reflejados por el ISA, el conjunto de instrucciones de la arquitectura de hardware. Entonces, aquí hay que entrar a analizar que vamos a cambiar de un paradigma cualquiera al paradigma imperativo no estructurado. El paradigma que corresponde al bajo nivel. Entonces nos va a tocar hacer un montoncito de conversiones para poder amoldar esa imagen que tenemos de representación intermedia de alto nivel, amoldarla a las condiciones propias del sistema operativo y el hardware sobre el cual pensamos ejecutar nuestra aplicación cuando esté en código de máquina. Por eso se dice que hasta la representación intermedia de alto nivel, todos los análisis que se hacen alrededor del concepto de código fuente son abstractos, en el sentido que nosotros podemos jugar con ir moviendo imágenes intermedias de nuestro código fuente en compilación según lo que nos convenga, según lo que nos interese. Pero al llegar a este punto, nosotros ya nos vemos fuertemente condicionados a que cualquier imagen que saquemos del código fuente original sea asequible al sistema operativo para atender requerimientos y sea asequible a la arquitectura de hardware para poder ejecutar las instrucciones correspondientes. Dicho esto, entonces, nosotros nos tenemos que imaginar que vamos a intentar escribir una versión del código fuente original que se amolde lo más preciso a cómo se ejecutan correctamente instrucciones de código de máquina. Y cuando digo correctamente es que terminen haciendo los cálculos que están planteados en el alto nivel. Entonces viene una situación en la que vamos a tratar de potenciar ese código fuente original
con las capacidades de procesamiento, almacenamiento, despliegue y transporte que me presenta el ambiente operativo. Pero es un ambiente operativo poco flexible, en el sentido de que él sí termina haciendo los cálculos que uno le pida desde el alto nivel, pero él exige que los cálculos se realicen de cierta manera. Por lo tanto, la comprensión que va a tener la máquina de qué es el código que tiene que ejecutar no está guiada por la lógica del programa, sino que está guiada por la buena utilización de los recursos de hardware. Por lo tanto, debemos aplanar nuestro paradigma de programación, cualquiera que sea que estemos utilizando, lo tenemos que aplanar a las condiciones de la máquina. Entonces, en este punto nosotros vamos a perder cualquier concepto que tengamos de organización de los datos y de organización de los módulos de software de nuestra aplicación. Nuestros datos van a tratar de comportarse vía las instrucciones como supuestamente usted los diseñó para que fuesen utilizados en el alto nivel. Pero ellos en realidad van a ser datos que puedan ser utilizados en código de máquina. De igual manera, nuestros bloques de software, las instrucciones, las vamos a reescribir, no para que se parezcan al modelo paradigmático de programación, sino que a final de cuentas usted tiene que comprender que la forma en la que usted escribe instrucciones en el alto nivel lo hacen alrededor del uso eficiente de las estructuras de datos según el paradigma que usted esté utilizando. Pero a final de cuentas, si usted es capaz de leer una instrucción de alto nivel, usted entenderá que lo que está haciendo o es declarando una variable o está realizando un cálculo aritmético con los valores de unas variables y unas constantes, está invocando módulos de software para que realicen exactamente lo mismo, declaren variables y hagan cálculos con los valores de las variables, y que con esos cálculos, cuando se considere que ya están en un estado estable, entonces hacemos algún tipo de almacenamiento de dichos valores calculados. Y eso que yo acabo de describir es lo que uno espera que haga el software, independiente de cuál sea el modelo de desarrollo que usted haya escogido. Independiente de qué sistema operativo utilice como administrador de los recursos de hardware, y obviamente independiente de qué arquitectura de hardware está usted utilizando para explotar sus capacidades en el procesamiento de datos. Entonces, el software es el software. Y bajo esa idea es que uno tiene que analizar cuándo el software es software. Y el software solo es software cuando es código de máquina. Mientras tanto, son vistas, versiones del software no utilizables. Puede que sean útiles, que sean confiables, que sean seguras, pero les falta esa cuarta característica, que es que sean utilizables. Y ocurre que esas versiones anteriores a la construcción de software y a su obvia compilación
no se pueden aplicar a los procesos organizacionales reales. Se pueden utilizar por la ingeniería empresarial para verificar modelamientos, ¿sí? Y de ahí en adelante pues hacer algunas otras cosas, pero desde el punto de vista de la ingeniería de software eso no afecta directamente al proceso organizacional. Entonces, el software es software cuando se puede ejecutar. Y para que se pueda ejecutar tiene que estar escrito en código de máquina. Y para que ese código de máquina realmente tenga sentido utilizarlo en tal tipo de computador, con tal tipo de sistema operativo, uno espera que ese código de máquina, que es una representación, es una vista del software, no solo calcule lo que tiene que calcular, no solo almacene lo que tenga que almacenar, no solo despliegue lo que tenga que desplegar y no solo transporte lo que tenga que transportar y adicionalmente permite hacer gestión. No solo eso es lo que se pretende, sino que sea eficiente en el uso del recurso. Porque hay un software que está permanentemente ejecutándose, que es el sistema operativo, y ese sistema operativo es altamente demandante de los recursos de la arquitectura de hardware. Por lo tanto, cuando nosotros corremos nuestras aplicaciones, en realidad son unos pedacitos de tiempo en donde el sistema operativo permite que nuestra aplicación se ejecute. Por lo tanto, en ese momento que nos dan para ejecutar nuestra aplicación, que aunque aparentemente al usuario le parece que tiene el computador dedicado a esa aplicación que está corriendo, pero eso no es real, en ese ratico que nos dejan correr nuestra aplicación, pues que lo haga siguiendo la lógica que escribimos, pero también sacándole jugo a todo ese montón de potencial computacional en el que se está ejecutando la aplicación. Porque si no, sabemos por la experiencia que el usuario va a percibir, y eso lo llamamos la experiencia del usuario, va a percibir que comparativamente mi aplicación se ejecuta con ciertas deficiencias si la compara con otras aplicaciones, porque es que eso es lo que va a hacer un usuario. Un usuario de un sistema desarrollado no sabe de software, para eso estamos nosotros. Entonces, él simplemente utiliza ese juguete virtual para realizar sus actividades. Y esa persona tiene experiencia en otro software y comparará. Y entonces esa persona se convertirá en una demandante, no necesariamente de lo que hace la aplicación, sino de la respuesta en efectividad que la aplicación le esté brindando. Lo que pasa es que la persona no tiene por qué saber expresar eso en los términos que yo les estoy diciendo. La persona puede terminar atacando la lógica de la aplicación porque de pronto no le queda fácil explicar cuestiones que tienen que ver mucho con la tecnología en la que se corre la aplicación, pero que la persona lo detecta como que la aplicación es lenta, como que la aplicación genera datos raros. Yo tengo un estudiante en algún curso aquí en el ITM que cada que abro un porcentaje nuevo para asentar las notas, yo no creo que esa persona tenga nada que ver con ese asunto, pero cuando abro la interfaz para ingresar las notas, ese estudiante ya viene con una nota registrada.
Y te digo, yo acabo de crear el porcentaje en el sistema. Por lo tanto, uno entiende que, ya sabe, pues uno sabe un poquito de software, que la creación de ese porcentaje debe crear una tabla en el sistema de base de datos y que esa tabla debe venir new con los elementos que se requieren en los campos clave y de información sobre el campo clave, que viene pues el nombre de ustedes y su identificación. Pero en las casillas, en el atributo de nota, que debe ir de 00 a 50, ese atributo debe venir puesto a void o algún valor que uno no considere raro. Si me lo ponen en 0, yo digo está correcto, yo no he ingresado ninguna nota. Si me lo ponen en blanco, yo digo también está bien, no he ingresado ninguna nota. Pero le ocurre a este estudiante que él arranca ya con una nota. Pues sí, uno tiene que ser muy deschavetado, andar con el pájaro muy del cerebro muy volado para creer que uno ya metió esa nota. Cuando la compara contra su hoja en Excel, uno dice, pues que esto no coincide. ¿Y esta nota de dónde salió? Uno la corrige, pues entonces uno dice, mira, me ocurre a mí, yo no sé qué otro docente le ocurrirá. Tampoco es que me interese mucho saberlo. Lo que yo sí digo es que, hombre, esa aplicación, si yo fuese un profesor de un área no técnica con respecto a computación, yo podría pensar cualquier cantidad de cosas. Entonces, ese error que es corregible por el usuario, entre comillas, degrada la experiencia. Entonces uno dice, ve, mira, hay un problema en el sistema de registro de notas. Eso desgraciadamente le queda metido a uno en el cerebro y aunque uno debe hacer verificaciones, a uno siempre le queda la maldita duda de si le quedaron bien registradas las notas. Entonces, el ejercicio de ir a consultar las notas que acaba uno de ingresar, por ejemplo, se convierte en un ejercicio de revisión. Cuando yo ya había revisado, cuando ingresé las notas, traté de no equivocarme, todo no me equivoco, traté de no equivocarme. De todos modos, el hecho de que cuando yo abro un nuevo porcentaje, ya me vienen notas registradas, uy, lo pone a uno a dudar de todos los colores. Entonces, miren, ahí está el efecto sobre, y lo que les cuento es real, que me pasa a mí con ese estudiante. Pero me condiciona para todo. Uno ya no confía. Pues yo no confío en el Outlook. Eso me esconde correos. Yo no sé por qué me esconde correos. O sea, ustedes me dicen, profe, pues que yo ya le envié el trabajo. Y yo, ¿y dónde pues me envió el trabajo? Si yo supuestamente ya leí todos los correos y me envían copia del correo que envían y sí, preciso, están con fechas y horas correctas, pero cuando yo revisé, ¡oh!, por ningún lado aparece el dichoso correo. Y eso pues que tengo otros 2 pares de ojos que revisan y me dicen, Carlos, yo no encontré el correo ese, responderle al estudiante, corregirle porque yo no lo vi. Digo, bueno, qué correíto este pues. Termina uno como prestándole más servicio al estudiante porque no vio los correos, porque el sistema dice, ya leíste todos los correos. Entonces, esas situaciones que algunas pueden ser de manejo dentro del software y otras pueden ser por errores no detectados en pruebas de software, ¿sí? Entonces, mire, si hay un montón de ojos y hay un software que chequea software y un montón de esas cosas por ahí sueltas, y de todos modos se nos pasan los errores,
no le agreguemos a esa incertidumbre que tiene naturalmente el software, no le agreguemos un mal rendimiento del hardware. Más o menos en ese sentido va la reflexión, porque desde el punto de vista de una vil traducción, de hacer una traducción de lo que usted puso en alto nivel y que chequeamos que estaba bien escrito, entonces ahora sí, podemos traducir. ¿Por qué hay que ponerle pirinola a la traducción? Porque cuando usted escribió el software o la persona que haya sido, no estaba pensando en la máquina. Nadie piensa en la máquina cuando está programando en alto nivel. A no ser que sea una aplicación que contiene módulos en bajo nivel, pero esos son escasísimos. Entonces, como usted no piensa en la máquina cuando escribe en alto nivel, la máquina tiene que, el compilador pues, tiene que pensar por usted en términos de la máquina. No sé si ustedes desarrollan software, si trabajan primero que todo y si trabajan desarrollando software, pero hay unos cursos, hay unas certificaciones. En todo caso, hay un ejercicio que uno debe hacer si trabaja en desarrollar software y es aprender a optimizar código fuente. Y resulta que cuando uno aprende a optimizar ese código fuente, o pues por lo menos cree que está optimizando el código fuente, descubre que muchos de los trucos de las recomendaciones que le hacen a uno, porque todo depende obviamente de qué aplicación se esté desarrollando, muchos de los trucos resultan hablar de la máquina, de que si yo escribo esto de esta manera, cuando se compile, la máquina va a partir de una cosa increíble, que siempre lo hace, pero para el ejemplo que les estoy poniendo, que la máquina no sabe que usted escribió código optimizado a nivel de fuente. Y la máquina va a tratar de optimizar, digo el compilador para que se entienda cuando digo la máquina, va a tratar de optimizar algo que ya está optimizado. Entonces uno tiene que preguntarse, oiga, ¿y qué resulta de optimizar una optimización? Pues que no hay que optimizar. El compilador descubre que no hay que optimizar. Entonces uno se da cuenta que esos cursos o lo que sea para aprender a optimizar código fuente en el lenguaje de programación que sea, no son el fruto de necesariamente de un análisis científico, sino que simplemente están recogiendo casos. Y en esos casos, lo que le piden a las personas es que traten de pensar el lenguaje de programación de alto nivel como que tuviese capacidades de bajo nivel. Que cuando usted escribe un for de tal manera que le dicen así que así debería quedar optimizado el for, uno va y revisa contra la gramática del lenguaje de programación y descubre que hay ciertas producciones sintácticas de esa gramática que tienden a parecerse a instrucciones de bajo nivel o cuya traducción a bajo nivel tienda a ser de cierta forma trivial, porque el compilador va a entender que así debería escribirse el software.
Entonces, el otro mensaje, además del concepto teórico que les estoy transmitiendo, es que parece ser, yo no voy a afirmar esto tajantemente, parece ser que el mejor software que se pueda construir es coger un lenguaje de programación de alto nivel y tratar de hacer que se comporte sin perder su potencia, como si estuviésemos escribiendo el programa en bajo nivel. ¿Sí? Entonces nos llaman la atención a nosotros los profesionales en computación para que siempre estemos atentos, en el sentido de que desarrollar software siempre estará enmarcado dentro de la herramienta que estemos utilizando y también estará condicionado por la metodología de desarrollo de software que hayamos escogido o que nos hayan dicho que utilicemos. Pero esa parte propia, el ingrediente personal que le agregamos al desarrollo de software, que es nuestra lógica de solución de problemas de procesamiento de datos y la forma en la que estructuramos nuestros programas fuente, nos recomiendan con cierta vehemencia que tengan sabor a que usted conoce cómo funcionan las máquinas de computación y que por lo tanto sus instrucciones de alto nivel no son las instrucciones obvias que uno puede encontrar en videos o en páginas de la red, donde le dicen a uno, vea, solucione el problema de esta manera. Y uno descubre que muchas de esas soluciones son efectivas, funcionan, pero son soluciones de un nivel de desarrollo de software que yo me atrevería a llamar básico intermedio. ¿Cómo es eso? Uno coge un algoritmo y lo codifica en el lenguaje de programación de alto nivel que corresponda. Y verifica que ante unos datos de entrada, el algoritmo genera los datos de salida esperados. Listo. Entonces, usted ahí probó la lógica del algoritmo y la probó mediante un desarrollo de software en un lenguaje de programación de alto nivel. ¿Qué es lo que le llama a uno la compilación a reflexionar sobre el tema que estamos hablando? Y es una pregunta. Ese código que usted escribió, que usted ya probó que funcionaba, se puede escribir de otra manera en la que se respete hasta donde sea posible su lógica personal de computación. Pero lo que le están llamando la atención en este punto no es que altere su lógica, sino que la amolde, la disponga, la organice de acuerdo con el ambiente computacional en el que su aplicación va a ejecutarse. Y que por lo tanto, usted conociendo cómo funcionan esas máquinas, y ustedes verán que de cierta manera tenemos una ayuda en el sentido de que las organizaciones buscan cierta homogeneidad en sus arquitecturas de hardware. Entonces, si eso también está ocurriendo en el mundo real, entonces no debe ser muy lejano que a usted le solicite que piense su software de alto nivel con los efectos que vaya a tener sobre la arquitectura de hardware y el sistema operativo. Más o menos en ese sentido la reflexión sobre esto.
No estoy diciendo que uno debe programar en bajo nivel. Lo que estoy diciendo es que considere seriamente que se puede programar en alto nivel sin perder la potencia del alto nivel como si fuera en bajo nivel. Digámoslo así, esa es una caracterización en el mundo del desarrollo de software de lo que se consideran buenas constructoras y buenos constructores de software. Yo sé que usted no se va a quedar toda la vida de pronto haciendo eso, a no ser que sea muy engomado por ese asunto. Ese asunto es muy chévere. Pero también eso nos da una lección si vamos a seguir ascendiendo en nuestra vida laboral dentro de las jerarquías organizacionales, que uno tiene que arrancar pues sabiendo el nivel básico intermedio, pero para uno irle bien tiene que escalar a nivel intermedio avanzado. Entonces, desarrollar software le da a uno una pequeña experiencia sobre qué es ese asunto. Ya cuando estén otros potreros comiendo otra manga porque usted ya ascendió en su estatus laboral, profesional, entonces pues no tendrá que hablar de software necesariamente, pues con los detalles de desarrollar software, pero sí entenderá que si sigue hablando de ingeniería de sistemas, la ingeniería de sistemas tiene ese comportamiento, que es que uno puede empezar a decir que domina cierta cuestión de nuestra profesión cuando entiende o cuando es capaz de imaginarse o cuando es capaz de construir o cuando es capaz de gestionar lo que le toque hacer, pero con la visión de la máquina. De que estas cosas, sea como sea, se están ejecutando en computación y la computación se comporta de una manera muy bien definida. Entonces, no es dejar de tratar de comunicarse con la gente no técnica sobre cuestiones de computación en términos sencillos, sino que uno que ya de pronto haya desarrollado cierto conocimiento y sobre todo esa visión de la máquina, ya de pronto le queda más fácil explicar y entender que ciertas cosas no se pueden hacer, que ciertas cosas sí se pueden hacer y que de todos modos el computador genera otra forma de trabajo, que no se puede mantener lo mismo que teníamos antes cuando automatizamos vía computación. Ok, entonces, ¿qué nos dice ya como aterrizando esto aquí al tema específico del compilador en la representación intermedia de bajo nivel? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en realidad? Entonces, hasta la representación intermedia de alto nivel, nosotros teníamos estructurado nuestro software. Aquí hay que desestructurar nuestro código fuente original y escribirlo en términos no estructurados. ¿Y qué son en términos no estructurados? La computación moderna entiende que cada vez que usted indaga por el valor de una variable a través de una comparación, lo que nosotros llamamos la condición de un if o la condición de un iterativo, de un while, de un for, de lo que sea, en cada lenguaje de programación de alto nivel. Que cada vez que usted pregunta por eso, por la condición, o que cada vez que usted solicita que lo que se esté haciendo en este momento
se detenga porque hay que ir a saltar, a ejecutar un módulo de software que está en otro punto. Cada vez que usted retorna de ese punto al que fue a hacer algunos cálculos para seguir con el programa principal, llamémoslo así, que en el alto nivel son unas cuestiones medio triviales. La condición de un if, la condición de un iterativo, la invocación de un método, el retorno después de la invocación del método. ¿En dónde está el misterio de eso? En ningún lado. Pero esas cuestiones al bajo nivel significan que la secuencia de ejecución del programa tiene que alterarse. Tenemos que poner al programa a ir a otra instrucción, no a la siguiente, tal y como aparezca escrito, no a la siguiente, sino a otra instrucción. Y hay un pequeño problema en la computación como fue inventada, que es que ir a otra instrucción y no a la siguiente, tal y como está escrito el programa ejecutable, no asegura, no hay motivo, no hay razón en este nivel para que después de que se haga algo, se retorne a donde íbamos. Mire esa particularidad de la computación. La computación no tiene memoria de dónde iba. Lo único que tiene memoria es en dónde está. Y para la computación, siempre la siguiente instrucción que hay que ejecutar es la que está inmediatamente después escrita en el código ejecutable. Se parte de esa postura de la computación. ¿Y quién es el que parte de esa postura? Pues el sistema operativo. El sistema operativo entiende que eso es lo que tiene que suceder. Pero las instrucciones dentro de mi código ejecutable pueden decir otra cosa diferente. Y quien descubre eso es la arquitectura de hardware, no el sistema operativo. El sistema operativo es medio simplón en eso. Dice, vea, le voy a dar un turnito de ejecución en la arquitectura. Ese turnito yo estimo que puede ser, supongamos, cualquier número de medio segundo. Oye, ¿por qué me otorgas medio segundo? Porque yo supongo que en medio segundo, ejecutando instrucciones secuencialmente y sin haber interactividad del usuario con la aplicación, o sea, que no se quede esperando que uno ingrese algún dato, sino que la aplicación ya empieza a ejecutarse desde un punto determinado y hace cosas sin que uno tenga que intervenir. La aplicación para el sistema operativo tiene medio segundo y en eso desarrollas suficientes instrucciones, o sea, las ejecutas como para que se vea que la aplicación está avanzando en su ejecución. Y tiene que tomar esa actitud el sistema operativo porque no tiene ni idea de qué hay dentro del código de cada aplicación. Pero dentro del código de cada aplicación, nosotros al escribir en alto nivel, como nos enseñaron a escribir, y al utilizar el paradigma de programación que estemos utilizando, perdón, le vamos a meter saltos al bajo nivel, que para nosotros en el alto nivel es código estructurado. No ve el if, su condición, el entonces y el si no, bien organizaditos en el código. Sí, sí, lo veo. Ok. Eso en el bajo nivel, o sea, en lo que vamos a tratar de lograr como resultado de la compilación,
va a quedar desestructurado. Usted va a encontrar la condición, pero inmediatamente no tiene que encontrar el entonces. Puede que encuentre el si no y después encuentre el entonces. Profe, ¿por qué así? Porque eso quiere decir desestructurar. Porque si usted escribe desestructuradamente en el bajo nivel, como le recomiendan que lo haga, va a utilizar mejor los recursos de hardware. Como que el sistema estuviese listo del computador para que lo estén ajonjoleando, para que lo lleven de acá para allá, de allá para acá. Como que eso no implica ningún problema. En realidad eso sí implica un problema. Vuelve más lenta la aplicación. Hombre, ¿para qué van a querer que mi aplicación se vuelva más lenta? Le reitero, uno comete un error terrible al comprar un computador, porque compra un computador para que el computador ejecute el sistema operativo. ¿Y qué más, profe? No, para más nada. No, pero yo tengo unas aplicaciones instaladas en mi equipo y las puedo ejecutar. Sí, pero digamos que eso es lo que menos le interesa al computador, correr sus dichosas aplicaciones. Es tan evidente eso que si su aplicación empieza a molestar mucho al computador, pues la terminan cerrando. Solo en caso extremo usted ve que el sistema operativo hace crash, se bloquea, pero en caso extremo. Pero no tiene que haber ningún problema para uno con la experiencia que tiene ejecutando software, que las aplicaciones que se denominan de usuario final hagan crash, se bloqueen en algún momento o empiecen a funcionar deficientemente. Pero el computador sigue corriendo, pues la sesión de usuario sigue activa. Entonces sí, uno compra un computador para que se ejecute el sistema operativo, como para que correr un televisor, para calentar la pantalla, a no ser que usted tenga una idea fija y delirante sobre un canal de televisión y tenga su televisor programado para solo ver un canal. Suena extraño, pero bueno, puede ocurrir. Digamos que hay alguien que le gusta así, pero para el resto de personas, el televisor es igual que el software, igual que el computador. Corremos esta aplicación y después corremos esta otra y después corremos esta otra. Vemos este canal, este programa y después pasamos a ver otro canal, otro programa y después pasamos a otro canal, otro programa. La televisión nos entrenó a las sociedades para manejar los computadores. Esa fue la función de la televisión. No, usted me dice, la televisión ha servido para otras cosas. Y yo digo, ajá, seguro que sí. Yo no le voy a negar eso. Pero el efecto general es que pudimos meternos en la computación porque la gente aprendió a usar los televisores. Y es obvio, pues, que usamos los smartphones o los celulares porque pasamos por la etapa de usar computadores. Hay gente que no pasó por eso, sino que entró de una a los smartphones. Sí, entonces esos son usuarios diferentes, gente que uno tiene que atender y que se comportan raro. O sea, para ellos la computación es otra cosa. Muy bien, entonces tenemos que desarmar nuestro programa para que funcione como la arquitectura está dispuesta a que funcione el programa. Eso con respecto a las instrucciones. Ahora, con respecto a los datos. Y al final de cuentas, uno después de ejecutar una aplicación se queda con los datos. A uno le quedan los archivos de datos de la aplicación. Y eso es lo que vale.
entre comillas, la aplicación está ahí, lo que cambiarán serán los archivos de datos. Entonces, la pregunta es, ¿qué le van a pasar a mis datos? Que los tengo todos ahí estructurados con modelos específicos de datos dentro de mi aplicación. ¿Qué le van a pasar a mis datos cuando llegue esta representación intermedia de bajo nivel? Y me dicen lo mismo, obviamente, en referencia a los datos, que le acaba de ocurrir a sus instrucciones. Desarmaron su estructuración de instrucciones y la acomodaron al modelo de la máquina. Entonces, vale preguntar, oíste, en el modelo de la máquina, ¿los datos qué son? Entonces, la respuesta es, para una máquina, o sea, para un ambiente operativo, un sistema operativo con una arquitectura de hardware, los datos son una región de memoria que arranca en alguna dirección, termina en alguna dirección y es sobre la que se hacen operaciones de read y write. Porque usted verá que sobre la región de código, o sea, en el lugar en la memoria en donde colocan el código ejecutable de mi aplicación, es una región de memoria sobre la cual solo se hace read. Uno solo lee las instrucciones para llevarlas al procesador para que las ejecute. Uno no escribe sobre las instrucciones en tiempo de ejecución. Uno escribe sobre los... Entonces, los únicos writes que son válidos en tiempo de ejecución de una aplicación sobre los datos. Entonces, primera característica que uno debe considerar en este asunto de la compilación, cuando está trabajando sobre la representación intermedia de bajo nivel, y es que la región de instrucciones no es escribible. Entonces seguramente le van a poner un candado digital, un candado virtual a ese pedazo de memoria para cualquier operación de write. Pero los datos deben poderse leer y escribir. Y hay una peculiaridad en las dos cosas, tanto en las instrucciones como en los datos. Cada dato arranca y termina en algún lugar de la memoria. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada dato tiene una cantidad de bytes que son necesarios para poder almacenar los valores que esa variable debe almacenar. Entonces, en ese lugar donde están las variables de mi programa, en la memoria, en tiempo de ejecución, entonces yo necesito saber cada una de las variables de mi programa, en dónde están en ese segmento y cuántos bytes ocupan. Porque cuando yo haga una operación de read, debo leer en una dirección específica dentro del segmento de datos del ejecutable y debo leer una cantidad específica de bytes. Y lo mismo, cuando vaya a hacer un write, yo tengo que escribir en una posición específica de memoria una cantidad específica de bytes. Y le estoy diciendo que hay una similitud con las instrucciones. Ocurre que una instrucción ejecutable ocupa una cantidad de bytes y está localizada en una dirección de memoria en el segmento de instrucciones. Tal y como en nuestros programas de alto nivel, si activamos el numerador de líneas del editor del IDE, uno podría decir, esta instrucción está en la línea 127.
¿Qué quiere decir eso? Que desde la primera línea del código fuente de mi programa en alto nivel han pasado 126 líneas para poder alcanzar esta línea. Lo mismo ocurre en tiempo de ejecución. Para que una instrucción se pueda ejecutar, hay que hacer un read, una lectura al segmento de memoria en donde están las instrucciones en una dirección específica y por una cantidad de bytes específicos que son el tamaño de la instrucción. En alto nivel uno también ve que hay instrucciones y se pone a contar caracteres de la instrucción, que es, cada carácter es un byte. Uno puede decir, ve, hay instrucciones que tienen 10 bytes y hay instrucciones que tienen 7 bytes. La de 10 no es más poderosa que la de 7, no, cada instrucción expresa lo que tiene que expresar según la lógica que queremos imprimirle al programa fuente. Pero es que los nombres de las variables, los operadores, son diferentes entre instrucciones y por lo tanto el número de caracteres que consumimos es diferente. Entonces, miren, los datos y las instrucciones desde el punto de vista del sistema operativo, que es el que hace que se ejecute mi aplicación, tienen el mismo comportamiento. Son cosas que están en una dirección de memoria y ocupan una cantidad de bytes. Entonces, si en el análisis que acabamos de hacer sobre el código me dicen, le van a desarmar el código, no le va a quedar muy reconocible su código, por más que usted sepa de bajo nivel, de programación de bajo nivel, no le va a quedar reconocible desde el punto de vista de decir, vea, es que aquí está mi if. Me dicen, no, ese if está repartido en varios lugares dentro del código ejecutable. No se ve estructuradito, compacto. De ahí viene la palabra que uso y es, oiga, es que en el alto nivel uno escribe estructurado. Las instrucciones vienen compactas. Pero en el bajo nivel, en estas representaciones intermedias de bajo nivel, el código hay que convertirlo en no estructurado. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, que le voy a quitar lo compacto de la instrucción, tanto a la instrucción de asignación como a la instrucción de declaración, como a la instrucción de invocación, como al if, como al do while, como al switch, o case, yo no sé cómo lo llamará su lenguaje de programación de alto nivel. A todo eso lo va a desestructurar, o sea, le va a quitar lo compacto que tienen esas instrucciones cuando las utilizamos en el alto nivel, las va a quitar porque en el bajo nivel es muy posible, casi seguro, que una instrucción de alto nivel corresponda a varias instrucciones de bajo nivel. Entonces ya, con solo afirmarle eso, yo le estoy diciendo que voy a partir en pedacitos cada instrucción. Entonces ahí la desestructuro. Yo ya no puedo afirmar directamente que es que aquí está mi instrucción. Uno dice, pero es que me están mostrando una instrucción, pero me está señalando 10 instrucciones en el bajo nivel. ¿Cuál es cuál? No, las 10. Ah, pero entonces eso no es 1 a 1. Se pierde alguna cosa. ¿Sabes por qué se pierde? Porque esas 10 instrucciones tuyas seguramente se pueden escribir en diferentes órdenes sin que pierda potencia el cálculo. Y esos diferentes órdenes en el que queda posiblemente escrita tu instrucción de alto nivel, que ahora está hecha de 10 instrucciones, entonces las 10 en qué forma la ordenamos, esos órdenes pueden estar relacionados plenamente a potenciar el hardware. Ahí está, pero si yo escribo A igual a B más C menos D, porque esta gente la agarra con la D primera, si en el alto nivel la primera variable que puse fue la B.
Hombre, porque de pronto abajo en el nivel de ejecución, tomar la D simplifica otras instrucciones y permite que el cálculo se realice o en las mismas 10 o incluso en 7, cuando descubre que si cambiamos el orden en el que usted escribió la instrucción, se puede optimizar la cantidad de código, se va a hacer por parte del compilador. Él dice, en el original me da 10, optimizando, cambiando la instrucción sin perder el cálculo, o sea, A igual a B más C menos D, puede quedar A igual a menos D más B más C. ¿Y por qué ponen primero el negativo? Hombre, de pronto primero ese es el operador que hay que resolver de primero. Porque primero hay que mandar a hacer la operación de volver un valor negativo en computación. Puede que en el cerebro de nosotros ponerle una rayita a un número para volverlo negativo sea una trivialidad. Sí, pero en la cabeza de nosotros, en el computador, eso tiene que ser real. Ninguna rayita, las rayitas no existen en computación, solo existen los bits. Entonces, oiga, ese número, ¿cómo es en negativo? Ah, entonces hay que transformarlo a negativo, entonces hagamos primero eso. Y después, con ese número ya convertido en negativo, ya tengo información sobre ese número. Mire que eso lo averigua el computador en tiempo de ejecución. Oíste, hay un número que hay que volverlo negativo. Y entonces no solamente lo volverá negativo, sino que posiblemente activará unos bits en algún lugar que indiquen que hay un número negativo. Profe, ¿y eso importa? Sí, porque cuando se hacen cálculos ya reales en el procesador, es posible que saber que un número es negativo ayude a que el cálculo se haga de una manera más eficiente, porque la electrónica puede estar construida, oiga, para hacer operaciones cuando los dos operandos son positivos y operaciones de pronto cuando alguno o ambos operandos son negativos. Eso uno no puede imaginarse lo que después de todos estos años, la gente que inventa el hardware no se la ha craneado y no le ha metido machetazo a la computación. La gente puede tener la idea de que el computador es una máquina muy bella, en el sentido de que hace cosas maravillosas y yo no le voy a quitar la fantasía a nadie. Pero nosotros que somos profesionales de esto tenemos que tener muy claro que los casos especiales en computación se implementan. Y es muy posible que dentro de todo ese hardware tengamos circuitos electrónicos que implementan un feroz machetazo. ¿Oíste? En computación tenemos que hacer esto. Uy, hermano, eso se va de hardware, de una. Los casos especiales se van de una a hardware. A llamar a los electrónicos a que diseñen el circuito para ese caso especial. Oíste, pero es que ese caso especial hay que resolverlo tal o pascual. Y esa gente siempre pregunta, ¿y hay un caso general de solución? Sí, ese es el que vamos a implementar. Pero ¿y los casos más especiales de los casos especiales? Ah, que lo resuelva la gente a través de software. Ese caso especial el caso especial del caso especial va a quedar reflejado en datos. Y esos datos seguramente las aplicaciones los guardarán en algún almacenamiento. Otra aplicación o la misma con un módulo adicional debe coger esos datos especiales y hacerle el tratamiento raro. Pero se lo aseguro que en hardware le hicieron el machetazo de construirle un pequeño circuito para arreglar eso. No es que la máquina aguanta todo lo que le tiran usando siempre los mismos circuitos electrónicos de solución, no. Tiene pequeños casos solucionados.
Entonces, nuestro tras bambalinas, lo que la gente no ve del espectáculo, no es muy científico la solución. Pues no es tan formal como uno puede imaginárselo. Total, no somos una ciencia, somos una disciplina. Gente que maneja tecnología y que trata de que la tecnología le funcione. Pero si no le funciona, le hace el cuadris. Ah, eso hay que cuadrarlo, lo cuadramos, no hay problema. Por eso es que la computación la aplican en todo, porque no es que el computador sea la máquina que soluciona todo. El computador es infalible en lo que hace, pero no soluciona todo. Pero estamos viendo que al computador se lo meten a cualquier asunto. ¿Oíste? Porque están logrando eso. Porque cuadran lo que necesiten. Necesitan que un computador haga tal cosa, pues lo ponen a hacer eso. ¿Oíste? Pero eso no es un computador, como que no. A ver, ¿quién te va a salir a discutir? ¿Cuáles son las leyes de Newton de la computación? Porque ninguno la conocemos. Eso no, nosotros no tenemos leyes. Ni para nosotros necesitamos ni el Big Bang, ni nada de esas cosas, ni la gravedad, ni nada de eso. El software no necesita nada de esas pendejadas. Entonces nosotros necesitamos leyes. Entonces, si al hardware le meten machete, imagínense lo que hacemos con el software. Entonces, todos nuestros datos en el bajo nivel van a quedar en dos posibles tipos de direccionamiento, o sea, formas de acceder a nuestras variables en la memoria. La una es direccionamiento plano, quiere decir el dato está en un lugar de la memoria que se accede simplemente sabiendo en dónde arrancan los datos y a cuántos bytes se encuentra la variable de interés. Eso se llama flat addressing, direccionamiento plano. Y el otro, que hace que las cosas sean muy sencillas, pero que tiene el costo de adicionarle otra estructura de datos a mi aplicación, es utilizar una pila, como supuestamente debe hacerse para todo, pero obviamente entre la teoría de Turing y la implementación de la pila, descubrimos que la pila se volvía mucho más lenta y obviamente el creador del computador no tenía esos problemas tecnológicos en la cabeza cuando lo diseñó. Entonces nosotros tuvimos que inventarle un machetazo a la máquina de Turing y decir, oiga, es una máquina de pila, pero la pila la vamos a utilizar, como dice Turing, para la tarea específica que se está realizando. Entonces, a nosotros nos enseñan que el software hay que desarrollarlo modularmente. Lo que no nos dicen es que ese hecho de hacerlo modularmente es porque hay que hacer que el software funcione como una máquina de Turing, porque es que el computador funciona como una maldita máquina de Turing. Ah, bueno. Pero entonces, si cada módulo, véalo así como cada método, es una máquina de Turing, entonces juntar muchas máquinas de Turing me debe dar una máquina de Turing. Ah, incorrecto. La unión de varias máquinas de Turing dan una máquina no Turing. Entonces, ¿qué es una máquina no Turing? Es la solución que le hemos logrado dar a que el software se ejecute según la lógica de la computación, pero según nuestra necesidad. Cuando se desarrollan los lenguajes de programación de alto nivel, se descubre que los lenguajes de programación de alto nivel permiten violar los principios de Turing, de cómo debe funcionar el computador. Por eso es que existe esta carreta del compilador. Porque unas personas, colegas de nosotros en la antigüedad, dijeron, oiga, es que el software existe es para que las organizaciones se automaticen.
Y ese cuento nos gustó. Ese es el cuento que nos parece chévere. Y podemos vivir en ese cuento para siempre. No hay ningún problema. Pero cuando alguien le preguntó a la persona que dijo eso, maestro, excelente esa idea suya de que el software es para automatizar organizaciones en el proceso de información. ¿Cómo hacemos para que eso realmente, en la realidad real del mundo mundial, de los computadores electrónicos, se haga? ¿Cómo hacemos que eso que usted dice se haga en el computador? Porque el computador no entiende de automatizaciones, ni de organizaciones, ni de procesamiento de información, ni nada de esas carreras. Esta cosa son máquinas electrónicas cambiando niveles de voltaje. Ah, ok. Entonces no tengo otra alternativa que convertir esa bonita idea a cosas de computación. Entonces necesitamos compiladores. Y entonces el compilador, en los tiempos modernos, genera soluciones de código ejecutable que manejan máquinas de Turing como fueron diseñadas para situaciones de almacenamientos que estén asociados a un grupo de instrucciones, no a todas las instrucciones. ¿Sí? Y hay ciertos casos especiales de variables, almacenamientos, que hay que manejarlos de otra manera, diferente a las máquinas de Turing, o sea, a las máquinas de pilas. Muy bien. Ahí está dicho todo. El compilador tiene su corazón en este punto. Debe resolver las dos situaciones. Y empieza el camello bravo de esta situación. ¿Cómo represento yo el programa que me lo están entregando en términos de alto nivel? Lo represento como un programa de bajo nivel. Nuestros lenguajes de programación de alto nivel tienen muchas restricciones. Dentro de una escala normal de herramientas de comunicación, y recuerde que el lenguaje de programación de alto nivel es un lenguaje para que nosotros nos comuniquemos con la máquina. La parte de requisitos y diseño de software, según la metodología de desarrollo que usted utilice, no usa lenguajes de programación de alto nivel. Utiliza otras formas de representar el software. Porque precisamente no tiene ese problema. ¿Cuál problema no tiene, profe? De tratar de explicar la automatización al computador. Lo que trata de explicar requisitos y diseño de software es cómo se vería el proceso real
si se pudiese volver software. Existe una imposibilidad, incluso demostrada por el padre de la informática, pero por otros matemáticos, existe una imposibilidad de convertir la automatización de un proceso en un código ejecutable de computación. Eso se ha demostrado hasta la saciedad de que eso es uno de los imposibles. Oiga, profe, pero eso sí se hace, sí. Cuando ellos dicen que es imposible hacer esa transformación, es porque no lo pueden hacer con máquinas. Se requiere la intervención de un humano. Y ahí se les daña a ellos toda la historia, porque a ellos les encanta contar historias, a los científicos, de cosas que pueden funcionar sin que se necesiten un dedo, un ojo y una neurona humanas. No, eso arranca solo. Detecta tal cosa y al otro lado de la máquina ya empieza a entregar tal cosa. ¿Oíste? ¿Y cuántas personas se requieren para esto? Las que construyan las máquinas. No, pero para operarla. Ah, no, ninguna. Uy, tremenda fuente de empleo humano es esa máquina tuya, ¿cierto? Sí, pero funciona. Ok, perfecto. El software no es ese chiste de máquinas. El software requiere que haya personas. En algún momento del proceso para obtener lo que nosotros llamamos la aplicación de software. Entonces, nuestra labor es importantísima y es tan importante que nos montan nuestra profesión. Y es, oiga, la automatización de ese proceso se termina explicando en términos de no software, aunque nosotros asumimos que eso es software. Y necesitamos que alguien traduzca eso a código de alto nivel. Y después necesitamos que haya un compilador que traduzca esa interpretación que logró hacer algún humano de los términos de la automatización en lenguajes de alto nivel, que lo termine un compilador convirtiendo a términos de el computador. Si en ese camino no se pierde algo, es increíble. Y segundo, las versiones, las imágenes, las vistas de lo que van a ser los programas no son compatibles en ninguno de esos niveles. Como ya les dije, el alto nivel y la máquina tienen unas diferencias garrafales. Y la automatización del proceso y el alto nivel tienen unas distancias increíbles. Entonces no es tan sencillo hacer este asunto. Entonces, lo primero que a uno le podrían explicar es, oye, ¿qué es un programa de computación? Porque uno entiende que un programa de computación es unas instrucciones escritas de una manera específica que hacen unos cálculos. Y para el compilador, en este punto, la forma en que el programa se entiende se va hacia la matemática.
Y dentro de la matemática espera disponer de una estructura matemática que se llama grafo, que no sé si ustedes lo cubrieron en alguna materia o lo van a cubrir, y que tiene una característica de ese grafo, que se parece al sistema metro de transporte. Hay unas estaciones y entre esas estaciones hay unos caminos de conexión y que somos nosotros las personas las que cambiamos de ruta dentro de todo el sistema y no los trenes. Entonces, si me voy a los programas, siguiendo el ejemplo que acaban de darles del sistema de transporte masivo, uno se fija que su programa se puede asimilar al sistema metro. ¿En qué sentido? En que en cada estación, si ustedes ven, se sube y se monta gente. Y ocurren otro montón de cosas en cada estación, pero desde el punto de vista de los trenes. Se sube y se baja gente. En cada instrucción de software se suben unos valores a una expresión de cálculo y se baja el resultado de esa expresión a una variable. ¿Sí? Y que después el sistema de metro, después de ir a una estación, va a la siguiente estación y que mi programa efectivamente va a la siguiente instrucción. Pero para ir a la siguiente instrucción, el sistema metro tiene cargado un montón de personas en sus trenes. De igual manera, mi programa para ir a la siguiente instrucción tiene un montón de variables cargadas. Usted siempre lo ha manejado así en la depuración, en la lógica, pero yo se lo hago resaltar. Independiente de qué instrucciones usted esté ejecutando en su código, esa instrucción utilice o no todas las variables que usted haya declarado en su programa, las utilice o no, las tiene todas a disposición. Sino que es que cuando uno escribe la instrucción, selecciona cuál de todas esas variables y le agrega constantes, si es el asunto, cuál de esas variables va a necesitar para esa específica instrucción. ¿Sí? Entonces, el software, cuando se quiere construir la imagen a este nivel, se le debe recordar algo al código, o como el compilador es el que está generando este código, entonces él recuerda que todas las variables están disponibles para cualquier instrucción en cualquier instante. Que se utilicen todas o no, eso es otra cosa diferente. Entonces, cuando se construye software de bajo nivel, y sabiendo que todas las variables están disponibles, entonces uno tiene que construir las instrucciones ejecutables teniendo en cuenta eso, de que cuando una instrucción de alto nivel se va a convertir en bajo nivel, y ya les dije que posiblemente sean varias instrucciones de bajo nivel,
pues uno puede utilizar todas las variables que necesite, incluso variables que no aparezcan en la instrucción de alto nivel original. Y uno pregunta, profe, ¿y uno por qué va a empezar a tocar otras variables que no aparecen en la instrucción original de alto nivel? Pero es que yo no le he dicho que convertir un programa de alto nivel a bajo nivel significa usar las variables que usted haya declarado y haya utilizado obviamente dentro de su código de alto nivel. Pero también tiene que entender que como en cualquier negocio en el mundo, todos los negocios tienen un socio improductivo, que es el Estado, que no aporta nada y cobra impuestos, o sea, que cobra parte de las utilidades de la organización. En software, usted tiene que entender que van las variables de su programa, pero se está corriendo con el sistema operativo. Y su programa en alguna parte le va a pedir al sistema operativo que le preste algún servicio. Por lo tanto, las variables de esos pedacitos de código del sistema operativo van a quedar incorporadas a su aplicación, ya sea en el código ejecutable o en tiempo de ejecución. Y por lo tanto, tratar de representar mi programa original en alto nivel, en el bajo nivel, va a ser una locura. Porque uno dice, oíste, ¿y esto cuando lo escribí? Y yo cuando dije que usáramos esta variable. Entonces nos llaman la atención de que muchas de las cosas que van a quedar en el bajo nivel van a quedar expresadas en términos del software del sistema operativo. Pero nunca escribimos allí en el alto nivel cosas del sistema operativo. Entonces nos piden que empecemos a utilizar ciertas herramientas de la matemática para que entendamos cómo es que va a quedar escrito mi bajo nivel. Entonces, si usted observa en esta parte, ya para cerrar, por favor, la persona que tiene el micrófono abierto, lo cierro un segundito, yo termino la clase. Gracias. Tranquilo, no hay ningún problema. Eso puede ocurrir. Es software. Ya sabemos que no funciona bien. Este es mi pedazo de alto nivel, un while, con una condición obviamente y solo tiene una instrucción. La representación de este pedazo de código en representación intermedia de alto nivel es esta, donde usted ve que hay instrucciones, donde, profe, ve aquí dice load y aquí dice calcule la longitud de algo. Están escribiendo esta misma y vea que la representación intermedia de alto nivel es muy oscura, porque uno no sabe si es de alto nivel o es de bajo nivel. Esa es la cosa más oscura que tiene la compilación en resultados. Entonces, todas estas instrucciones van a quedar escritas en este formato. Obviamente aquí nos lo están representando en términos de un árbol para que lo entendamos cómo es que se va haciendo la derivación del análisis. Pero mire que me están agregando un concepto y es que el flujo de cálculo debe considerar que hay situaciones en las cuales las navegaciones se vuelven cíclicas o me llevan
a elementos que no están explícitamente escritos en el código. ¿Dónde está el exit del while? En ningún lado. Usted podría decir en este punto y coma, profe. Yo le digo, ¿cómo? Si para salir del while hay que evaluar la condición. Entonces uno diría, el exit del while estará en este paréntesis. Y uno dice, no, el paréntesis es para definir cuál es la condición. Y entonces, ¿dónde está el exit del while? En ningún lado. Pero yo tengo que agregárselo porque si eso en el bajo nivel no existe, ese código no va a correr bien. Incluso tengo que agregarle instrucciones que no aparecen en el alto nivel. Y usted entenderá. Oiga, cuando se ejecuta B sub I igual a B sub I más X punto y coma, ¿cómo hago para devolverme a evaluar la condición del while? Yo le preguntaría, cuando uno ejecuta while, ¿qué ejecuta? Esa palabra reservada, ¿qué ejecuta? Eso no hace nada. Eso no hace nada. Uno lo que le interesa es el valor de la condición, si es verdadero o falso. ¿Sí? La palabra reservada simplemente es ahí como un letrerito para saber dónde es que debe estar la condición escrita dentro de mi código. Entonces, estas situaciones son las que tratar de entender y que obviamente el código ejecutable resultante puede tener defectos. Y segundo, una cosa que podría uno preguntarse, que ustedes de pronto experimentaron en los 2 primeros eventos evaluativos. Oiga, si yo compilo una misma aplicación en diferentes momentos, siempre va a dar el mismo resultado. Siempre en este momento, cuando se empieza a analizar el código, que no lo he movido, pero lo empiezo a analizar contra los recursos de la máquina, siempre me dará el mismo resultado. Y diría, por supuesto que debe dar el mismo resultado. Y uno dice, cuidado, ¿usted está seguro que como le estamos agregando condiciones al ejecutable final de la compilación en referencia al sistema operativo? Puede que con la máquina no haya problema, con el hardware, pero le estoy agregando dependencias con respecto a un software que cambia en el tiempo. ¿Cómo que cambia? Sí, claro, los sistemas operativos los viven parchando, se viven actualizando. ¿Y yo qué vas a ver que actualizaron? A uno simplemente le instalan la actualización y se acabó. Que puede ir a leer el informe de actualización. Uy, pero ahí uno tiene que saber mucho para leer eso. Entonces, cada vez que cambia el sistema operativo, pueden cambiar las situaciones en las cuales aparezcan los recursos anexos en tiempo de compilación que se van a agregar al ejecutable final. Y por lo tanto, los ejecutables pueden ser diferentes, no porque se ejecuten en diferentes días, ni a diferentes horas necesariamente, sino porque el sistema operativo puede haber cambiado entre compilación y compilación. Ok. No los molesto más por hoy. Ingenieras e ingenieros, me hago visible. A ver, me hago visible. Eso. Hago esto acá. Para comentarios y preguntas con mucho gusto. Inge, ya subí el nuevo 20%. Ya tenemos registrado en el sistema el 40%. Si hay algún problema, me avisan, me envían un correíto y hacemos la corrección si hay algún olvido de mi parte. La otra, señor. Ese corte de esa segunda nota fue hasta cuándo, porque, por ejemplo, Hasta este domingo. Ok. Según el compromiso académico ingeniero,
la fecha de entrega del segundo evento evaluativo era a este domingo. Por eso es que empecé a registrar la nota desde hoy. La cuestión es que nos quedan solo 4 clases. Por esos lunes, días de fiesta que se vienen desde octubre y siguen en noviembre. Entonces, en 4 clases yo podré terminar de contar la historia de esto de los compiladores, pero también nos dice que en esas 4 clases hay que resolver ese 60% que nos queda por evaluar. Entonces, la próxima vez que nos veamos, en la semana del 25 de octubre, será la semana en la que ustedes estarán entregando el tercer evento evaluativo, ¿sí? Y de ahí nos volvemos a perder otros 15 días. Y ya para esa fecha creo que estaremos cerca de entregar el cuarto evento evaluativo. Y ya sí, pues nos quedan 2 clasecitas seguidas a final del semestre para el último evento evaluativo. Entonces, yo espero pues que puedan terminar sus eventos evaluativos a tiempos, a sabiendas pues de que no nos estamos viendo en clase. Profe, Dígame. qué pena ahí meter la otra materia acá. Es que ayer no No, alcanzamos. venga, terminemos de hablar de compiladores, ¿sí? Ah. No de qué pena. Sí. Hablamos de compiladores y en arquitectura hablamos de arquitectura, por favor. Sí. Cada materia en su momento. ¿Listo? Existe la posibilidad de que la fecha de corte que era para ayer se aplace para este viernes, profe. Es que tuve una semana muy larga y muchos trabajos, todos los profesores estuvieron pidiendo trabajos, entonces a ver si se puede aplazar. Vea, ingeniero, yo no soy el dios Cronos y yo no controlo el tiempo. Legalmente e ilegalmente, como debe ser, usted tiene hasta el 31 de octubre para entregarme los eventos evaluativos del primer 60%, sin demérito de la nota que yo le pueda poner. ¿Listo? Perfecto, profe. Muchas gracias por entender. Con mucho gusto. Gracias. Okay. Muchas gracias. A ustedes, se cuidan bastante. Muy amables por asistir a clase. Dentro de 15 días nos vemos. Sí, señor, y dentro de 15 días volvemos a decir en 15 días nos vemos. Sí, o no, esto es como la,